sea del todo su agrado. Voy a silenciarlos primero a todos para poder tener más control aquí en la charla. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es el capitán e instructor de vuelo Diego Correa. Tiene una amplia experiencia como comandante y en vuelo. Entonces, el señor pues nos tiene el tema de hoy, que es la navegación por ARNAV y todo ese tema de navegación por GPS. Entonces, vamos a esperar a que él ya conecte el audio para que demos la bienvenida. Y bueno, capitán Diego, adelante. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. A todos un cordial saludo. Qué rico poder acompañarlos un rato en esta tarde de hoy. Espero que todos se encuentren bastante bien. Andrés, Pacho, de antemano, mil y mil gracias por esta muy amable invitación. Confío y estoy seguro que vamos a pasar una horita muy agradable, aprendiendo términos nuevos, cosas nuevas, conceptos muy valiosos, por supuesto. Y como lo discutía contigo, Andrés, tratar de aclarar un poco esa gran confusión que tenemos ahora los pilotos con relación a esas tres palabras mágicas, el ARNAF, el PBN y el RNP. La expectativa importante, el principal objetivo de nuestra conversación, por supuesto, estará orientado a eso. Quiero en una presentación muy sencilla que les preparé, hablar inicialmente un poquito sobre la historia de la navegación, de una manera muy corta, de dónde venimos y por supuesto para dónde va todo este negocio del PBN. Luego hablamos de los requerimientos que nos exigen las autoridades aeronáuticas, pero no tanto a nivel de documentación y cosas de esas. Dejémosle esos temas a los que manejan el tema reglamentario con la aeronáutica. Más allá de 4 requerimientos básicos que son necesarios para que cualquier aviador que opere su aeronave, no importa el tipo de aeronave, pueda utilizar estos nuevos servicios, esta nueva tecnología de la aviación. Y por último, un repasito, una profundización muy sencilla sobre las nuevas cartas de navegación, incluyendo una que creo que para nosotros aquí en Medellín es muy importante, que es una aproximación RBFP aquí al aeropuerto Olaya Herrera. Espero entonces, mi querido auditorio, que lo disfruten mucho. A lo último quisiéramos dejar la partecita para las preguntas, las dudas, las inquietudes. Con el permiso y la venia, voy a quitar momentáneamente la cámara para compartir la pantalla y ahora sí comenzar con la presentación que les tengo para hoy. Andrés, ¿ya se está viendo perfecta la presentación? Sí, señor, sí, tenemos todo Bueno, bien. bueno, bienvenidos todos entonces. Performance Based Navigation, últimas tecnologías, últimos avances, todo lo que hoy por hoy la aviación ya no moderna, ultramoderna, nos está llevando, mandando la parada. En esta charlita, en este pedacito, vamos a hablar básicamente de 3 temas importantes. El primero es un cambio conceptual que ha venido desarrollándose desde una navegación netamente convencional a una muy actual navegación basada en las capacidades, basada en el rendimiento, conocida como el Performance-Based Navigation. También vamos a ver algunos conceptos básicos de la navegación PBN y por último, no, y ya, eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, en la primera parte, en los elementos, vamos a tratar el cambio conceptual que ha tenido nuestra navegación, los conceptos básicos de la navegación PBN, algo de cartas de navegación, como lo habíamos comentado en la charla introductoria. En cuanto al cambio conceptual, repasemos tipos de navegación, aquellas primeras navegaciones que hacíamos de manera visual en nuestras primeras horas de entrenamiento, los primeros conceptos que comenzamos en nuestras aviaciones. Vamos a mirar algo de la navegación estima, un poquitín de navegación celestial, esta que es bien importante, la navegación autónoma de las aeronaves y la que está basada en las radioayudas terrestres. Y por supuesto traje un ejemplo que es bien interesante de una navegación que creo que pocos
o habrán conocido, han tenido la oportunidad de conocer. Una navegación bastante sofisticada que fue épocas pasadas, ya no se usa, pero es bien sofisticada esa navegación. Y bueno, así comenzó la historia en aquellas viejas aeronaves de los años 40 y 50, en donde tanto el piloto como el copiloto requerían de la ayuda del ingeniero, del navegante, del radiooperador y quién sabe cuántos tripulantes más. Eran aeronaves que, por supuesto, para hacer ese tipo de travesías, en los años 30 y 40, que se iban en esos Clippers de Pan American recorriendo el mundo entero, una sola persona era prácticamente imposible que navegara. De ahí hemos pasado por muchos tipos de navegaciones. Cuando cogíamos los mapas, las cartas K26 o L26, cuando nos íbamos y nos enseñaban nuestros instructores la Riovía, conocíamos por la carrilera, buscando siempre los pueblitos que vagamente comenzábamos a reconocer, que Altamira tenía en la iglesia 3 cúpulas plateadas y cosas por el estilo. Y muchos, por mucho tiempo navegamos así y nos fue bastante útil. Pero no fue sino después que empezamos a profundizar un poquitico con nuestros instructores. A algunos les tocaron unos grandes instructores como Saturnino, a utilizar esa navegación a estima, en donde basados en una posición inicial, en donde basados en el conocimiento básico del vuelo por instrumentos, íbamos de un lugar a otro y utilizábamos aquella maravillosa herramienta, poco utilizada hoy por hoy, creería que ya más de cajón de biblioteca, el computador de vuelo, reemplazado hoy por supuesto por todas estas tecnologías y de hecho pues con los temas de los equipos smartphone, iPads, no habría absoluta ninguna necesidad de hacer este tipo de navegación. ¿Y qué decimos de la navegación celestial? Cuando aquellos grandes navegantes conocieron la posición de los astros y con el astrolabio o el sextante eran capaces de ubicarse perfectamente en medio de las latitudes. Y también fue muy utilizado en los aviones, especialmente en la década de los 40 y los 50. Estos aviones disponían de un pequeño domo en la parte delantera donde el navegante podía asomarse literalmente. Este domo era de plexiglas y podían en la noche buscar los astros. No sé si conocen la historia del HK-136, un DC-4 de Avianca, el mismo tipo de avión que aparece en la fotografía, que viajó desde Colombia hasta Australia con los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, y fueron hasta Melbourne, en Australia, en un DC-4, guiados literalmente por las estrellas. Creería que hoy por hoy ningún piloto sería capaz de realizar semejante proeza que hizo el capitán Duque en aquellas antiguas aviaciones. Y todo esto fue mejorando y mejorando con los cambios de la tecnología, con los cambios de la informática, y llegamos a una navegación autónoma, a una navegación en que solamente requería la aeronave conocer su posición inicial para que dichos equipos en la aeronave, sin ayuda de ninguna naturaleza por equipos de tierra, pudieran ir calculando sus posiciones, como el navegador Doppler, muy utilizado en la época de la Guerra Fría, y el que todavía se utiliza y sigue siendo la primera línea de defensa de la navegación de larga distancia, los navegadores inerciales. Los primeros navegadores inerciales, basados en los principios giroscópicos, por supuesto, eran un poco inexactos comparados a los que hoy pueden disponer las aeronaves más modernas de nuestro avión, ya que en el día de hoy este tipo de cálculos de navegación y de posición de sus giróscopos son realizados con la ayuda de equipos de rayo láser, por ejemplo, para ser bastante exactos. Estos navegadores inerciales hoy por hoy siguen siendo en la vanguardia de la navegación el principal mecanismo de navegación autónoma que no requiere señales ni de equipos de tierra, ni de señales que vienen de satélites, ni absolutamente nada. Con solo decirle la posición inicial donde el equipo se encuentra, consistiendo en coordenadas geográficas de latitud y longitud, él es capaz con el movimiento del avión, las aceleraciones y desaceleraciones, ir calculando permanentemente, continuamente, esas muy sutiles y pequeñas variaciones para permanentemente decirnos la posición exacta en el globo terráqueo de nuestra aeronave. Esa, como bien lo decíamos ahora, sigue siendo una navegación utilizada, muy utilizada en grandes aeronaves
en especial que efectúan vuelos de largas distancias. También hubo una navegación muy interesante, la navegación hiperbólica. Básicamente, habían tres tipos de navegación hiperbólica. La primera se conocía como navegación DECA, utilizada en la Segunda Guerra Mundial, al igual que esta otra navegación, que es la navegación con sol. Esa navegación con sol fue utilizada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para la localización no solo de las aeronaves, sino también la de los submarinos que atacaban a los convoyes en la Segunda Guerra Mundial. Y esta tercera navegación hiperbólica fue utilizada hasta los años 90, de repente, principios de los 2000, que fue conocida como el LORAN C, muy utilizado en Estados Unidos con unas estaciones transmisoras LORAN. Y aeronaves sencillas, no eran equipos costosos, podían ser instalados. Y haciendo un paralelo, hacían básicamente la función de un GPS, con una ideología matemática en sus algoritmos bastante diferente, pero para el piloto la presentación en la pantalla no era muy diferente a lo que utilizamos hoy en día. El LORAN C, hoy por supuesto, están desactivadas todas las antenas, todos los transmisores de cualquier tipo de estas navegaciones. Eran las navegaciones hiperbólicas. Y esta que sí es de todos nosotros, de todos los días, la navegación convencional, con los Ground-Based Navigation, estaciones instaladas, ubicadas en la Tierra. ¿Cuánto nos navegamos, por Dios, con los ADFs, buscando las emisoras de los pueblitos, Yarumal 1430, Caucasia 1350 kilociclos, y había una muy buena, muy utilizada aquí en La García, que era 590 kilociclos. Y la navegamos por muchos años, fue muy, muy interesante. Hoy por hoy podríamos decir que en Colombia, si mis cálculos no me fallan, únicamente hay una sola aproximación NDB en Puerto Asís. Y de otro tipo de utilización, únicamente en Cali existía un NDB, un ADF, para los despegues, el radiofaro de Palma, aquel famoso radiofaro que en los años 90 fue confundido por el avión de American Airlines, y por poner el radiofaro de Cali pusieron el radiofaro de Bogotá, y la aeronave se desvió rápidamente de la ruta, impactando por allá cerca a la ciudad de Buga, este 757. Creo que todos recuerdan ese lamentable accidente. También navegamos mucho con los Marker Beacon para las aproximaciones, y ni qué decir del BOR y el ILS. Todas estas navegaciones, por supuesto, tenían fundamento en estructuras radiotelemétricas instaladas en la Tierra, y la autoridad de la instalación de estos equipos en los primeros inicios de la aviación era responsabilidad de las aerolíneas. Las aeronáuticas civiles primitivas no se metían ni con aeropuertos ni con radioayudas. De hecho, en Colombia, Avianca fue por muchísimos años la propietaria de las instalaciones aeroportuarias, de comunicaciones y de radioayudas, hasta pasando la mitad de la década del siglo pasado, que ya eso pasó a ser parte del gobierno con la ECA, la empresa colombiana de aeródromos. Y también otro tipo de navegación, ahí está el DM, otro tipo de navegación era muy curiosa, la astroinercial. Dios mío, eso casi nadie lo conoce. La utilizaba nada más y nada menos que el SR-71, el Blackbird. Y era una navegación inercial basada en giróscopos, pero con relación a la posición de las estrellas. Navegaciones de muy largo alcance, de mucha exactitud, utilizadas en esas oscuras épocas de la Guerra Fría. Y todos estos adelantos y todas estas nuevas tecnologías nos fueron llevando poco a poco a lo que hoy por hoy estamos utilizando, que es una navegación constituida, basada, fundamentada en señales satelitales. Lo primero que tuvimos acceso, la primera red de satélites con la que nos encontramos, por supuesto, fue la red americana, conocida como el Global Positioning System, o GPS, o el GPS, como aún todavía ya lo nombramos como genérico, existiendo hoy por hoy otras redes satelitales como el Galileo en Europa, el GLONASS, en fin, en la India también hay, en la Rusia, en Japón. Ya digámoslo de una u otra manera, se ha convertido, entre comillas, fácil montar una red satelital. ¿Y por qué montaron estas otras redes satelitales?
por una simple razón. Originalmente la única red que existía estaba comandada, estaba liderada por los Estados Unidos y otras potencias mundiales tomaron la decisión de constituir sus propias redes satelitales en el evento de algún problema sociopolítico a nivel mundial, pues obviamente poder tener sus propias navegaciones, porque en cualquier momento, como fue en un principio la navegación GPS, el dueño de la red puede bloquear los canales y así como el Wi-Fi en los centros comerciales, uno quisiera entrar a una red, pero si no tiene la clave, no podría hacerlo. Todas estas señales están abiertas justo después de la Guerra del Golfo. Después de la Guerra del Golfo, que ya existía todo el sistema de navegación GPS, las bandas fueron abiertas para la utilización del público sin ningún tipo de restricción. Originalmente tenían unas pequeñas desviaciones, transmitían la señal desde los satélites con cierto nivel de imprecisión y lo hacían así a propósito para hacerlo entre comillas, inexacto, pero pues con el advenimiento de todas estas navegaciones, ese error inducido fue retirado del sistema y hoy por hoy tenemos un sistema de navegación bastante exacto en nuestro día a día. Y por supuesto todo esto entró a regulación y es la OASI, que depende de las Naciones Unidas, quien se encargó de liderar todo el proceso de implementación de un sistema nuevo de navegación, que aunque cuando empezó esta historia en los años 90, eventualmente podíamos disponer de un GPS portátil o en algunos casos ya lo vendían para ser instalado en los tableros de los aviones, como el Garmin 100, y hablo muy principios de los 90, no existía ninguna regulación, no existía absolutamente nada sobre esta navegación. Y es la OASI quien abandera todo este proyecto y en el documento 9613 del PBN da todos los lineamientos para los estados para implementar este tipo de navegación. Y por supuesto, emitieron una circular, la 336, en donde normaliza una cantidad de cambios que se venían viviendo y inclusive a este año deberían los estados contratantes tener normalizado, por ejemplo, entre muchas otras cosas, los nombres de las cartas de aproximación, que hasta hace un tiempo muy corto o inclusive aún, cada estado contratante ponía el nombre de la carta como ellos creían. Y vamos de lo convencional a la PBN. Terminando esta pequeña introducción, este pequeño paseo sobre los diferentes tipos de navegación que nos han acompañado durante muchísimos años, vamos a hablar un poquitico sobre lo convencional, hablando de las ventajas que nos trae la navegación basada en las capacidades, el PBN, algunos conceptos muy básicos del PBN, los 4 requerimientos fundamentales para poder utilizar esta navegación. Esta navegación requiere de cumplir 4 cosas, digámoslo de una u otra manera, no negociables para poder ser aplicada legal y regularmente. Un poquitico sobre el augmentation, sobre el mejoramiento que estas señales satelitales puedan detener y el tema de la predicción, que sin predicción satelital definitivamente tendríamos problemas importantes en nuestra navegación. Y como lo habíamos dicho en la pequeña introducción, algo sobre las cartas de navegación, que como todos bien lo saben, esas cartas las podemos encontrar en la página de la Aerocivil, en la parte del manual de rutas. ¿Y qué ventaja nos trae esta navegación? Pues acuérdense, no piensen cómo podían navegar ya en las primeras etapas de esta aviación comercial con los DC-3, en donde la parte central incluía no solamente el piloto automático que ya traían, sino los instrumentos básicos de vuelo. Y a lo que nos ha traído todo este advenimiento de la navegación, que nos ayuda de una manera definitivamente, sustancialmente, mejorando la seguridad del vuelo y algo que le interesa mucho a los dueños de las compañías, la economía del combustible. Originalmente la navegación convencional, para ir de un aeropuerto de una ciudad A a un aeropuerto de una ciudad B, era necesario, cuando volábamos por instrumentos, volar entre radioayudas. Teníamos que ir del BOR de Río Negro al BOR de Otú, al BOR del Baco, al BOR de Magangué, al BOR de Cartagena. Como podríamos decirlo de una manera jocosa, de una manera folclórica, de tienda en tienda.
Eso definitivamente hacía que los vuelos tardaran más tiempo, el espacio aéreo estaba mucho más restringido. Cuando habían pocos aviones y cuando el combustible era barato, pues digamos que no había mucho inconveniente. Pero con el crecimiento exponencial de la cantidad de pasajeros que se transportan hoy por hoy, de la cantidad de aviones que cruzan el espacio aéreo, ya este sistema de navegación definitivamente hubiera hecho completamente ineficiente al espacio aéreo. Es así como la navegación de área, el RNAV, nos ayuda a través de waypoints, a través de unos puntos generados por coordenadas geográficas, a volar del mismo punto A al otro punto B, pero sin tener que circunnavegar, sin tener que pasar por las radioayudas. Y simplemente se desarrolla una red de rutas basada en waypoints con coordenadas geográficas. Y de esta manera podemos navegar de una forma mucho más directa, mucho más rentable y mucho más eficiente en términos no solamente de combustible, sino de tiempo y de utilización del espacio aéreo. Y luego, no hace muchos años, nace este otro tipo de navegación, la RNP, la Require Navigation Performance, que en un ratico vamos a profundizar algo más sobre eso. Que básicamente es la misma RNAV, digamos que no hay mayores diferencias, con algunas pocas, como por ejemplo la exactitud, que es mucho, mucho más exacta y nos permite no solamente de volar entre waypoints, sino como lo muestra esta gráfica, nos permite trazar trayectorias curvas, lo que antiguamente con la navegación convencional e incluso con la navegación de área, la RNAV, no se podían hacer, los equipos no tenían esas capacidades. Hoy en día la sofisticación en el software, el desarrollo de los algoritmos de los programas permiten no solamente hacer todo lo anterior, sino entre algunas otras cosas, volar trayectorias curvas. Son grandes adelantos que ha tenido todo este tema en la informática y por supuesto en el desarrollo de la aviación. Y aquí empezamos, como pueden ver, compañeros, un par de términos interesantes, RNAV y RNP. RNAV y RNP básicamente lo mismo, solo que RNAV tiene algunas consideraciones especiales y RNP tiene las mismas que la RNAV, más algunas otras, más algunos otros requerimientos importantes para cumplir por parte de la normatividad. Ventajas en un espacio 2D, en un planisferio, en una visión plana. Cuando volamos en un ambiente que no es PBN, que no está basado en las capacidades de la navegación, como por ejemplo una navegación basada en el BOR, vemos por las trazas de radar que están marcadas en la gráfica que no solamente se vuelan múltiples trayectorias, sino que son muy dispersas. Eso obviamente el controlador tendría que tener un tema muy importante en separación de aeronaves. Muy distinto a la gráfica a la derecha, a la impresión de la derecha, que ya es una navegación en un ambiente basada en las capacidades del sistema, el PBN, en donde las trayectorias son mucho más definidas, en donde las trayectorias de vuelo son mucho más claras y no solamente al controlador se le hace más cómodo el control del tránsito aéreo, sino que por supuesto la eficiencia del tránsito aéreo y del espacio aéreo en cuestiones de disponibilidad se hace mucho más evidente. Y esto en cuanto al plano en vista de planta, pero si vemos en vista de perfil, también hay unos cambios muy significativos. Cuando volábamos la navegación convencional, un BOR, un ADF, que correspondería en la gráfica a la línea punteada roja, no era fácil hacer los descensos, como decían antes, dive and drive, descienda y maneje, buscando la pista, era bien complejo y por supuesto hubo accidentes muy graves, catastróficos por este tipo de navegación. En cambio, esta navegación basada en las capacidades del sistema, en la PBN, nos permite volar algo que es lo mejor del mundo, el descenso continuado a un ángulo constante, el CDA. Uno poder volar el CDA lo hace verdaderamente cómodo porque se evita permanentemente los step downs, el tener que estar suspendiendo el descenso para cumplir ciertos requerimientos de franqueamiento de obstáculos. Entonces, otra gran ventaja, aparte de la eficiencia del espacio aéreo, es que para el piloto le ayuda de una manera muy interesante
a hacer los descensos en las aproximaciones de una manera no solamente más cómoda, sino por supuesto mucho más segura. Y aquí vemos tres ejemplos muy sencillos, cartas actuales de Colombia, algunas de ellas. La primera, no, esta es de Ensenada de México. La primera es una aproximación NDB, vigente todavía. Nótese que había que llegar al radio faro desde la aerovía, respetando las altitudes mínimas en ruta. Una vez en el radio faro, hacíamos todo el patrón y el circuito con el viraje de procedimiento, y una vez llegábamos en la final a la altitud mínima de descenso, teníamos que volar a esa altitud mínima de descenso, buscando por supuesto el punto de la aproximación frustrada. Más de una vez nos sucedía que lográbamos ver la pista cuando ya prácticamente estábamos sobre la pista, lo cual por supuesto nos obligaba en el mejor de los casos a efectuar un sobrepaso para planificar una nueva aproximación. Y hoy por hoy, esta es actual en Puerto Asís. Nótese la cantidad de, pues, excúseme en el término, de rayitas que nos indican las trayectorias de descenso en una aproximación vigente en este momento en Colombia. Por mi experiencia anterior de vuelo, cuando tuve la oportunidad de volar en Aires, los Dash 8, íbamos muy regularmente a Puerto Asís, era un destino bastante regular. Y recuerdo que hacer esa aproximación en un Dash no era fácil, requería habilidad, requería pericia, requería mucha concentración. Era bien compleja la aproximación basada en NDB, con lo que hoy por hoy estamos o podemos vivir. En cambio, en la mano derecha podemos ver una aproximación, lo que yo consideraría en este momento la aproximación más sofisticada que todo este tema del PBN, del ARNAV, del RNP nos puede brindar, que es una aproximación GLS, la GPS Localizer System, que es exactamente lo mismo que un ILS, con las mismas precisiones, características. Hagan de cuenta ustedes un ILS, pero basado en GPS. Esta aproximación es el aeropuerto de Newark, que sirve a la ciudad de New Jersey. No todas las aeronaves ni todos los operadores, por supuesto, están autorizados a este tipo de aproximación, pero estoy seguro, apuesto lo que sea, que este va a ser nuestro futuro. Aproximaciones de la calidad de un ILS, pero basado en satélites. Para allá va este mundo de la navegación aeronáutica. Otra gran ventaja, notes estas dos aproximaciones, el mismo aeropuerto, pero en la tabla izquierda, en la carta izquierda, están los mínimos de descenso que corresponden a 2.150 pies. Este es el aeropuerto de Villavicencio. En una aproximación BOR normalita serían 2.150 la altitud mínima de descenso. Comparemos la misma aproximación, pero para una ARNAV approach, una aproximación basada en satélites. Nótese que son 2.030 pies, estamos hablando de 120 pies de diferencia, lo cual con toda seguridad en muchas ocasiones uno logra ver la pista justo en el punto de aproximación final. Y otro tema muy interesante en las aproximaciones modernas, en las aproximaciones RMP. Nótese en la convencional que el punto de miss approach usualmente está lejos de la cabecera. En cambio, en las aproximaciones ARNAV está justo en la cabecera. Es decir, me dan un ángulo de descenso constante, un punto en donde yo debería de ver la pista, de no verla debería efectuar mi sobrepaso, o de verla podría continuar sin ninguna dificultad en mi aproximación. Grandes ventajas que todo este tema del ARNAV nos trae en el día de hoy. Un poquito de conceptos básicos. Obviamente son conceptos muy básicos, no quiero meterme en ese tema de profundidad porque créanme que estos rincones del PBN tienen mucha tela que cortar. Pero en temas básicos podemos pensar que originalmente todas las estructuras de radioayudas, como lo mencionábamos, estaban basadas en ayudas a la navegación como los BOE, los DMS, el DNDB. Esto era usualmente sobre la tierra o en islas cercanas. Cuando se quería volar largas distancias, especialmente los vuelos intercontinentales, en donde ya las emisoras ya no entraban ya por su distancia, más de 120, 150 millas náuticas fuera
de la costa, pues no había ningún tipo de recepción. Entonces se volaba con los sistemas inerciales de navegación. Recuerdo en los 90 que para ir a San Andrés, si uno quería ir a San Andrés en ruta directa, vía apartado San Andrés, el avión tenía que tener disposición de este tipo de sistemas inerciales. De lo contrario, de no tenerlo, tocaba irse por Panamá, por la isla de Taboga, garantizando así la cobertura de la señal de las radioayudas. Eso es lo que hacíamos antes. De hecho, en algunas aeronaves aún se hace. Pero hoy por hoy pasamos a lo moderno. Con todo este crecimiento del tráfico aéreo, con toda esta gran utilización del espacio aéreo, todos los días hay más aviones circulando por toda parte, pues obviamente el sistema de radioayudas convencional ya quedó obsoleto, ya no había cómo brindarle más espacio a las aeronaves. Entonces comienzan a utilizar todo este tipo de navegación, ya que el costo es mucho más barato. No hay necesidad de instalar equipos en tierra y ya utilizamos el sistema de coordenadas geográficas, es decir, podemos generar un waypoint en cualquier lugar del mundo, a consideración del tipo de ruta, de despegue, aproximación, lo que sea necesario, que los diseñadores de las cartas pueden de una u otra manera poner los puntos como ellos los necesitan. Es así como podemos ver que la navegación de área podemos volar de un aeropuerto A a un aeropuerto B sin tener que ir de BOR en BOR. Simplemente volamos de waypoint en waypoint. Esos waypoints, todos en el mundo, eso ya es un acuerdo mundial, están garantizados en un mapa que se llama el WGS 84, que es el último mapa geodésico que se planificó para todo el planeta Tierra. Ese mapa geodésico eventualmente lo están ajustando, por supuesto que sí, pero es el mapa para toda la regulación de todos los países contratantes de la base, que podríamos decir que es el mundo entero, el mundo aeronáutico entero. Y todas esas señales y todas esas cosas que pueden tener no solamente las estaciones satelitales, sino también las estaciones de tierra, o incluso aún los sistemas autónomos de navegación como los inerciales, cada uno de ellos nos da una posición. Aquí tengo una figurita de un avión en donde vemos que tiene 2 BORs, 2 DMEs, 2 GPS y 3 inerciales. Es un avión comercial muy del día de hoy. Cualquier avión comercial tiene básicamente estos mismos receptores. Ahora bien, los receptores, cada uno de ellos, como máquinas creadas por el hombre, no son perfectas. Ellos, cada uno de ellos tendrán una muy pequeñita desviación con la realidad. Es así como nace un concepto nuevo que es el concepto del FMS, el Flight Management System, el sistema de gestión o de administración de vuelo. Los FMS son equipos costosos, muy costosos, se disponen únicamente en la aviación comercial y en la aviación corporativa tipo Challenger 300, Phenom, etcétera, etcétera. No todos los aviones, hay que decirlos, tienen un sistema de administración o de gestión de vuelo, que lo único que hace es recoger todas esas informaciones de cada uno de los equipos que le están enviando esa señal y la está computando, y aquí viene como el gran avance en esta navegación, y todos esos puntitos los computa y saca exactamente una posición promedio, que entre otras cosas, por ejemplo en este caso, el FMS1 computó la posición acá y la posición real es acá. Siempre, sin excepción, hasta ahora hay una muy pequeña diferencia entre la posición real de la aeronave con relación al mapa geodésico y la posición computada por la aeronave. En este caso, computada por un FMS. Pudo haber sido también computada, por ejemplo, con un equipo un poco menos sofisticado, podríamos llamarlo un Garmin 1000 o un Garmin 3000. Ellos también tienen capacidad de cómputo, pero nunca ese cómputo, esa posición estimada, será exactamente igual, absolutamente igual a la posición real de la aeronave. Y aquí es cuando nos cambia la historia, aquí es cuando hay un antes y hay un después en todo esto del ARNAV. Cuando los equipos, hablo del antes, bien sean FMS
los Garmin, cualquier equipo que estuviéramos utilizando, no tenían la capacidad de calcular ese error, se navegaba de una sola manera, en ruta. Cuando ya lograron los ingenieros de las fábricas desarrollar unos chips de computadoras, unos software, un algoritmo, un programa en donde es capaz de determinar ese posible error que pueda tener el avión, nace el TSE, el Technical System Error, que no es más que el cómputo de los posibles totales errores, que pueden ser varios, con relación a una posición real. Aquí hay un después. Cuando ya estos equipos, llámenlo como los quieran llamar, supongamos el Garmin 1000, por poner un ejemplo, tiene esa capacidad de decirle al piloto, vea, usted debería estar acá, pero está más o menos por estos laditos con esta muy pequeña diferencia. Y eso se mide en .01 millas, .02 millas náuticas. O sea, si hacemos la conversión, estamos hablando de metros o escasamente cientos de metros, que no creo que alcance hasta allá. Digamos que pueden ser metros la diferencia, pero siempre va a existir esa diferencia. Esa capacidad de que el sistema es capaz de diferenciar su posición real a su posición computada permite que las autoridades aeronáuticas emitan, publiquen cartas. Esa es la gran diferencia. Por eso, cuando volábamos hace muchos años los GPS, las aeronáuticas civiles nunca se atrevían a publicar una carta de navegación basada en satélites, porque no había cómo calcular ese posible error. Y no se podían arriesgar que, existiendo un posible error, un piloto hiciera una aproximación instrumental de noche sin ver, porque sin ese cálculo del error computado se podían accidentar. Cuando se aprendió a calcular el error, nos cambió el mundo. Y esto fue el cambio absoluto de la navegación. De hecho, incluso hasta el nombre ARNAV migró a una segunda instancia. ARNAV, que era como el nombre título de todo esto, pasó a un segundo nivel, siendo el primer nivel el PBN, porque el Performance Based Navigation es el sistema de navegación que tiene la capacidad de calcular autónomamente sus propios errores. Y así, ya las autoridades se atreven de una manera muy tranquila, con una confianza muy grande en el sistema, a diseñar aproximaciones que antes ni siquiera se podían pensar. Este es un ejemplo de una aproximación a un aeropuerto, si me perdonan comentarlo, tal vez de los aeropuertos más complejos que yo tuve la oportunidad de operar en mi carrera, que es el aeropuerto de Cusco. Son el tipo de aproximación que el aeropuerto de Cusco 1 hoy por hoy puede hacer. Y como pueden notar, las elevaciones, en este caso 16.000 pies, 14.912 pies, son bastante grandes. Eso no es bajito. Esos cerros son muy altos. Esa cordillera andina es bien alta. Y lo meten a uno por un cañón. Hagan de cuenta, lo podría comparar entrando por el cañón de Barbosa, Girardota, Copacabana, a Olaya Herrera. Por todo el cañón lo van llevando a uno. ¿Por qué? Porque los sistemas hoy en día tienen esa capacidad de calcular ese posible error que el sistema le pueda estar dando al piloto. Y como tenemos la capacidad de calcular ese posible error, el TSE, el Total System Error, entonces podemos ponerle límites laterales e incluso verticales a esa navegación. Con todo esto nos nacen 4 requerimientos. Ellos son, para poder generar todo un concepto de navegación de área, de ARNAV, nos emiten 4 conceptos básicos: el accuracy, la exactitud, el integrity, la integridad, la disponibilidad y la continuidad. Para poder generar un espacio aéreo en un ambiente PBN, en un ambiente basado en las capacidades del sistema. Y cuando hablamos de capacidades, insisto, las capacidades de medir, de cuantificar el error que está teniendo la navegación. Cuando somos capaces de cuantificar esto, entonces nos piden qué tanto lo van a cuantificar, el accuracy y la exactitud, qué tanto vamos a confiar en el equipo, la integridad, qué tanto va a estar disponible esa navegación y, por último, en caso de que algo pase, cómo podemos garantizar la continuidad. Si me permiten, hablemos
rápidamente de cada una de ellas, de las 4. En la exactitud, el accuracy. Como ya sabemos medir el error, ya de aquí para adelante todo es muy fácil. Si yo sé que el equipo es capaz de determinar autónomamente qué tan desviado puedo llegar a estar en mi vida real con una vida supuesta, o sea, una carta de navegación, entonces la autoridad aeronáutica me puede decir los límites en que yo me puedo mover. Y de aquí nace el concepto RNP, el Required Navigation Performance, que el RNP o el requerimiento de la navegación no equivale más allá, no es diferente de millas náuticas. Es decir, si yo estoy volando un espacio RNP1, quiere decir que yo me puedo desviar a la derecha y a izquierda en una milla. Si estoy volando, por el contrario, un espacio aéreo RNP de valor 10, que son las rutas intercontinentales, me permiten desviarme hasta 10 millas al lado y lado. En total serían 20 millas. Entonces, tengo un equipo muy sofisticado que es capaz de medirme el error que está teniendo con respecto a la posición que debería tener. Y aparte de eso, si se me desvía más allá de lo que ese espacio aéreo me permite, en el ejemplo sería un RNP, me lo va a advertir, me lo va a, como decimos folclóricamente, me la va a cantar. Y es así como en esta salida, por ejemplo, en Bogotá, o Susuno Romeo, en el primer ejercicio del avioncito está desviado dentro de esa milla, dentro de ese RNP1, que es el caso de la salida. Me dicen, te puedes desviar hasta una milla y no tienes problema, estás protegido con tus obstáculos, estás protegido de otras aeronaves, milla para la derecha, milla para la izquierda, no te preocupes. Si el equipo es capaz de calcular ese error y le pongo límite al error, él me va a cuidar, él va a estar pendiente de mí. Si no me dice nada, no hay ningún problema. Pero si por alguna razón, en este segundo ejemplo, por cualquier razón, no importa la que sea, el sistema no es capaz de navegar dentro de ese límite y se sale más allá de lo requerido, en el ejemplo, un RNP requerido, un Required Navigation Performance, una milla, automáticamente habrá un aviso. Depende del modelo del equipo, de la marca del avión, de la configuración, habrá un aviso diciéndome, no soy capaz. Mejor dicho, suyo el control, indicándome que ya esa capacidad de navegación se ha perdido. Se ha perdido. Es como cuando nos salía la banderita roja, por ejemplo, en el BOR, nos decía, no soy capaz, navega tú. Eso es un gran cambio en esta filosofía del PBN. La capacidad no solamente de advertir, sino de calcular el error. Cuando lo sabemos calcular y adicionalmente me lo pueden advertir, la autoridad se siente tranquila, se siente confiada en poder promulgar este tipo de salidas, llegadas, rutas y por supuesto, lo más importante ahora, las aproximaciones. El segundo requerimiento es la integridad. Este es muy sencillito. Si por alguna razón, y esta únicamente hace caso al GPS, si por alguna razón ese RNP requerido se supera en 2, ya no en 1, sino en 2, nos va a advertir que ya el GPS no es válido para navegar, que deberíamos navegar de otra, basados en otro equipo diferente, el que sea, pero ya no podríamos, sería ilegal continuar navegando basados en el GPS. Esa es la función de integridad, en donde nos garantiza que el GPS es la función primaria de navegación. Y hay uno tercero, la disponibilidad. La disponibilidad es la confianza que me da el sistema, que a la hora que yo voy a utilizar eso me va a servir. Eso es un algoritmo autónomo del equipo. Uno no se mete con esto como operador y simplemente si va a haber un corte de señal por parte de los GPS, por alguna razón, la autoridad aeronáutica es la responsable de decirme a mí si van a haber cortes. Es decir, si por alguna razón, sea la que sea, en un área determinada no va a haber cobertura satelital, son las autoridades civiles de la aeronáutica quien a través de los NOTAMs me lo tienen que decir. Y la continuidad, que la continuidad es, si yo estoy volando un espacio aéreo basado en satélites y pierdo el satélite,
¿Cómo puedo continuar volando en ese espacio aéreo? ¿Con qué equipos puedo utilizar? ¿Por qué? Porque la navegación de área no solamente es con GPS, yo también la puedo volar con los IRS, con los inerciales, o con 2DMEs, o con la triangulación de MBOR. Pero ojo, esto es importante, es la autoridad aeronáutica, no somos nosotros los pilotos quienes determinan en un determinado espacio aéreo cuáles son los requerimientos mínimos para garantizar una continuidad si algún problema ocurre dentro de ese espacio aéreo específico. Y por eso en las cartas de navegación, siempre por obligación, van a escribir el requerimiento básico. En la primera, Bogotá, Colombia, obligatorio el GPS, GNSS. No se puede volar otro sistema diferente. En cambio, en Miami me permiten volar con los DMS o con inercial o con GPS. Es decir, yo puedo hacer en Miami una llegada normalizada a RNAV sin el GPS, sea porque mi aeronave no lo tiene o porque se dañó. Me la permiten hacer basado en una triangulación de posición con mis equipos medidores de distancia, los DME o el equipo inercial de referencia. Aquí, por ejemplo, en Barranquilla, Colombia, abajo a la izquierda, ya me restringen a navegación de MDM. No la puedo hacer basado con los DMS, no me lo permiten. Obligatoriamente la tengo que hacer con GPS. Y por supuesto, en esta específica de Miami, de entrada me están diciendo en esa aproximación a la pista 9, sin discusión alguna, que la debo de hacer basada con el GPS. En resumen, cada espacio aéreo que yo estoy volando, bien sea una salida normalizada, una ruta, una llegada normalizada o más aún una aproximación, me van a decir la autoridad aeronáutica cuáles son los requerimientos mínimos para yo poder cumplir con esa navegación. Si estoy volando un Cessna Gran Caravan aquí en Colombia y el Cessna Gran Caravan tiene equipo Garmin 1000, que es un muy gran equipo, muy buen equipo, y tiene su GPS con todas las características, por supuesto yo podría hacer cualquiera de estas 4 aproximaciones. Pero si yo perdiera en algún momento la capacidad satelital, ya por ejemplo no podría hacer esta llegada normalizada, esta salida estándar instrument de parte normalizada en la ciudad de Bogotá. Tendría que recurrir a otro tipo de salida diferente, basada usualmente en navegación convencional, BORs, ADFs, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en la ruta, esta es la Upper Lima 300, es una ruta en Colombia autorizada para volar ARNAV con un requerimiento de 5 millas, o sea, yo me puedo desviar 5 millas izquierda, 5 millas derecha y estaría dentro de los límites permitidos. Es una aerovía bastante, en aspectos de continuidad, bastante generosa, porque la puedo volar con cualquiera de estos dispositivos, con el GPS, con los DMS y los inerciales, o onboard DME y los inerciales. Son aerovías que son muy laxas en cuanto a sus requerimientos de continuidad, comparado eventualmente con algunas otras que sus requerimientos sean un poco más exigibles, como por ejemplo netamente el GNSS o GPS como lo conocemos acá en Colombia. Y hay un tema muy interesante. Cuando todo esto continúa y continúa, y por supuesto fábricas como Honeywell, como Garmin, en fin, todos estos fabricantes se encuentran en una mina de conocimientos y de vender equipos y por supuesto hacer dinero, empiezan a explorar muchas más cosas, como diciéndonos, bueno, ya tenemos una navegación basada en satélites o basada en ciertos equipos de las aeronaves, podemos hacer rutas, que fue lo primero que se inventaron. Luego, hicieron salidas y llegadas, maravilloso, pero llegó el gran tema, las aproximaciones, que por supuesto en una aproximación, en el transcurrir del tiempo, la separación entre el avión y la tierra es mucho menor, el riesgo por supuesto va aumentando. Entonces en las primeras aproximaciones basadas en satélites, y ojo, cuando hablamos de aproximaciones, todas son satelitales. Para este concepto del PBN, se permiten en las llegadas, en las salidas y en la ruta
basar su navegación no solamente en satélites, sino también en la triangulación con los DMEs, los VORs e incluso con los inerciales. Pero, y esto es muy importante, para todas las aproximaciones, sin excepción, el satélite es mandatorio. Ya nadie lo va a reemplazar. Y entonces en las primeras aproximaciones los mínimos de descenso pues eran altos, porque la confiabilidad, digámoslo, apenas estaba en estudio. Y fue entonces que decidieron implementar unos equipos de mejoramiento a todos los sistemas. Y nacen estas tres grandes familias, los ABAS, los SBAS y los GIVAS. Los ABAS, que son unos sistemas que están montados en el avión, instalados en el avión. Los SBAS, que son unos satélites adicionales a los 24, qué sé yo, satélites orbitales de la constelación GPS. Y adicionalmente, y esto es bastante nuevo, los Ground Based Augmentation Systems, que son los GIVAS, que son, aparte de que hay satélites orbitales, aparte de que hay satélites geoestacionarios para hacer el SBAS, se inventaron unas estaciones de tierra que reciben dichas informaciones y mejoran muchísimo la señal para que los aviones puedan recibir esa señal de una manera absolutamente más confiable. Dentro de los ABAS, los Aircraft Based Augmentation System, se inventaron algunos, como el RAIN, todos los GPS tienen RAIN hoy en día, que monitorea la integridad lo que llega a perder la capacidad de acción en los próximos 7 minutos. Si dentro de esos 7 minutos él no fue capaz de reconfigurar su navegación, ahí sí da la alarma de que ya no soy capaz, pero permite hasta 7 minutos a punta de algoritmos de extrapolación, de pensar el futuro, de dónde debería estar la aeronave. Muy interesante eso. Hay uno que es el Fault Detection, que si determina que algún satélite está inoperativo o está enviando incluso alguna señal equivocada, lo va a advertir. Y más allá, el FDE, el Fault Detection and Exclusion, que no solamente detecta el satélite, sino que ya no lo tiene en cuenta en los cálculos de la navegación. Y esta última, el Baro 8, que cambia el altímetro por un satélite. Es un diseño muy nuevo que dice, bueno, vamos a suponer que tenemos un satélite justo encima del avión, totalmente encima. Y para su cálculo voy a utilizar el altímetro del avión. Y así recomputo la diferencia de altitud y emulo un posible satélite. El Baroe es también un invento bastante reciente en todo este concepto de la navegación de área. Estos 5 equipos, entre otros más que no son muy conocidos, los consideramos como las ayudas que están instaladas en la aeronave para mejorar la calidad del servicio de la navegación de área. Y luego inventan el sistema de mejoramiento, pero utilizando satélites. Como bien lo mencionaba, son aproximadamente 24 satélites en órbitas circulares que están rotando la Tierra para cubrir pues todo el planeta. Adicionalmente, lanzaron y pusieron en órbita otros satélites, pero estos son geoestacionarios. Y ese sistema se llama, dependiendo del área donde se esté trabajando, la más conocida para nosotros, el WAS, el Wide Area Augmentation System. El sistema de mejoramiento de gran área cubre prácticamente todos los Estados Unidos. Estos satélites WAS nos permiten enviar unas señales a un receptor específico, ya no es el GPS, es un radio adicional que tiene el avión, bien sea incorporado dentro del mismo equipo o aparte. En el caso del Garmin 1000, que es un equipo muy de aviación general hoy por hoy, lo tiene incorporado directamente el Garmin 1000. Y si me permiten el punto de comparación, hay 2 Cessna 172 en los halcones equipados con Garmin 1000 y equipados con UAS, tienen esa capacidad de recibir esas señales adicionales que son transmitidas no desde el satélite, sino desde algunas estaciones en tierra para mejorar la calidad de dicha señal. ¿Y qué beneficio nos trae el tener el WAS? Como podemos ver en esta carta de Miami,
En paréntesis, Colombia no tiene disponibilidad, no tiene alcance WAS, únicamente el WAS es en Estados Unidos o Gagan en la India, como se puedan llamar en otras regiones del mundo. Nos van a indicar en la carta de navegación un canal que o se selecciona automáticamente si el equipo está incorporado o a nosotros nos tocaría seleccionarlo. ¿Qué logramos con esto? Notemos en la gráfica de abajo a la derecha los mínimos de aproximación. 460 basado en satélites, 428 y si tuviésemos el equipo WAS, el Augmentation System, serían de 207 pies, casi como un ILS. Recordemos que, por ejemplo, el ILS categoría 1 en Bogotá es de 200 pies. Aquí estamos hablando que, basado en satélites y en un equipo adicional, disminuimos esos mínimos prácticamente a la misma cantidad de una aproximación ILS. Y esto a unos costos mucho más económicos y a un mantenimiento exageradamente más económico que disponer de todo un sistema ILS en cada aeropuerto. Y no quedando contentos los fabricantes, sacaron otro sistema de mejoramiento que se llama el GBAS, el Ground Based Augmentation System. Y es un sistema que para varios aeropuertos, pero ya en un área más local, ya no en un área tan grande como el WAS, puede servir a varios aeropuertos para ejecutar aproximaciones de precisión. Y como les mostraba temprano, en el aeropuerto de Newark, se disponen de unas aproximaciones bastante exactas y ya consideradas aproximaciones de precisión. Ya el mundo y la tecnología nos trajo, amparados en los satélites, para las aproximaciones, unos mínimos de la misma calidad del ILS. Y el futuro, que está muy cercano, es lograr aproximaciones autoland, en que ya no hay mínimos, es cero latitud de decisión, el avión aterriza automáticamente, basados en satélites. Ya no en estaciones de tierra, ya no en equipos de tierra, sino todo satelitalmente. Y ese futuro, créanlo, está a la vuelta de la esquina. Y por supuesto los NOTAMs, que cuando vamos a operar estos espacios aéreos hay que tenerlos en cuenta, los encontramos en la página de la Federal Aviation Administration, recordemos que son los NOTAMs, en la interrupción de la señal o la aeronáutica civil también es responsable en el espacio aéreo colombiano de publicar cuando sea necesario, esto prácticamente nunca lo he visto yo, pero de existir, nos deben advertir que efectivamente hay una interrupción de la señal satelital y deberíamos hacer dos cosas. O programar nuestra salida, nuestra llegada más temprano o más tarde, que no nos coja en ese toque de queda, por llamarlo en términos actuales, o cambiar el tipo de aproximación a una aproximación convencional, ya no a una aproximación basada en satélites. Y para terminar esta última parte de la charla, vamos a hablar un poquitico de las cartas. Hoy en día estas cartas las pueden encontrar en la página de la Aeronáutica Civil sin mayor dificultad, pero tienen unos conceptos muy interesantes que nos cambian un poquitico las cartas con lo que manejábamos antes. Algunas sencillas definiciones, miramos las cartas de ruta, las Standard Instrument Departure y los Standard Arrivals, las salidas y las llegadas y, por supuesto, las aproximaciones. Algo a lo que no ha llegado todavía el tema del GNSS y también está en estudio, también eso está en desarrollo, es el rodaje de los aviones basados en satélites. Por supuesto, si pensamos en el Olaya Herrera, pues sabemos que no es necesario. Pero si pensamos en un aeropuerto como Nueva York, JFK, en operaciones de invierno con baja visibilidad, va a ser una ayuda muy grande para los pilotos poder navegar en tierra. Nos dan unas calles de rodaje, unas instrucciones que podamos seguir con la confiabilidad que nos da el GPS, poder seguir la ruta en tierra que nos han indicado. Y dentro de las cartas cambiaron un poquito los simbolitos. Recordemos que las cartas tradicionales de navegación convencional eran triangulitos. Aquí simplemente lo pusieron como estrellitas. Los waypoints son estrellitas, con diferencias muy sencillas. Cuando son oscuros o fondos rellenos son obligatorio el reporte. Cuando son transparentes sin fondo no es obligatorio. Cuando tienen
el circulito alrededor, son flyover, es decir, obligatoriamente yo debo pasar, debo circular sobre ese waypoint, no lo puedo pasar por un ladito. Y el que tiene el cuadrito, que es donde también hay que darle un reporte meteorológico a las autoridades del ATC. Y algún par de ejemplos, aquí en la parte izquierda, vemos que este es overfly, hay que sobrevolar exactamente, no lo puedo pasar por un lado. Tenemos uno que no es reglamentario, que no es compulsory, que es a discreción si lo piden. Y aquí tenemos uno, y todo esto es en el área de Colombia, que exige por cambio de FIR un reporte meteorológico para las autoridades correspondientes. Algunos más ejemplos, caballeros, los títulos de las cartas, dependiendo si son cartas en rutas que pertenecen a la red doméstica o red regional, o si simplemente son locales de red local. Los títulos son muy estándares, son muy mundiales, tanto para la navegación convencional como para la navegación de área. Algunas definiciones, los Pilot Terminator, en toda esta historia de las aproximaciones y de las rutas, ARNAV han determinado unos nombres específicos que no se conocían antes en la navegación convencional. Ya en esta navegación de área sí son conocidos y se llaman los Path and Terminators. ¿Y cómo los vamos a encontrar? Muy sencillo. Cuando uno abre una cartica de navegación en Colombia, va a ver que en la parte posterior de la carta hay unos códigos de letras. Aquí está la definición de cada código. A para altitud, para arco constante, un curso, un direct track, un GME distance, en fin, cada uno de esos símbolos en las cartas vamos a notar en esta columna cómo se compone esa carta. Esta es una salida estandarizada en Cartagena, por ejemplo, para volar a Bogotá, Medellín, a Cali. Y cada tramo de ruta ARNAV, porque esto es ARNAV, cada tramo de ruta tiene una especificación dictaminada en sus títulos como el Path and Terminator. Y dependiendo del tipo de path que estemos volando, tendrá un número, una razón de ser. Esto se los quiero traer a colación porque si abren las cartas de la IP, van a encontrar siempre, para cada tramo de ruta, por ejemplo, entre IMIC y ACPEC, que es la ruta hacia Montería, van a encontrar la consideración de ese tramo de ruta en cuanto a todo lo necesario. Miren que anteriormente en las cartas convencionales, nada de esto se lo decían al piloto. Hoy en día, con la característica de la navegación de área, sí nos lo deben de decir. Un otro ejemplo, este es una llegada normalizada, igualmente a Cartagena. Y como pueden notar en la primera columna, el nombre del PAD y la terminación del PAD, cómo se vuela y con qué consideraciones. Es bien chévere este tema porque, digámoslo de una otra manera, es la carta misma, pero ya en texto, no en dibujo. Disculpe. Otro pequeño ejemplo en Cartagena. Cada una tiene su consideración de Path and Terminator. Hay un par de temas interesantes que no los quiero pasar de largo. Escúcheme, me devuelvo un par de cositas aquí. Esta. Nótese que cada Path Terminator en la última columna tiene una especificación dictada por la autoridad aeronáutica. En este caso particular, todos, sin excepción, los tramos de ruta de esta salida normalizada cumplen con dos consideraciones, o RNP 1 o ARNAV 1. ¿Por qué o cuándo debo volar el uno o el otro? Digamos que eso no es mucho nuestro problema. La única consideración que sí es importante, y esto más orientado a la aviación general, de estar el avión certificado con su GPS y su equipo ARNAV, es si mi equipo, sea cual sea, mi Garmin 1000, mi 530, lo que sea, tiene capacidad no solamente de detectar la falla por continuidad, por exactitud, cualquiera de los requerimientos, sino también de advertirla, se considera que es RNP. Ahora bien, el mismo tramo, la misma, mire que eso no cambia.
Pero si mi equipo no tiene capacidad de advertirme de la falla, quien me la tiene que advertir es la torre de control, el ATC, el radarista. ¿Y cómo lo hace? Cuando lo llaman a uno, que el kilo 1234, lo observo desviado a la derecha de la ruta. De esa manera nos están protegiendo. RNP, yo, el avión, el sistema, tiene capacidad de autodetectar y advertir las fallas. Puedo volar un espacio RNP. Ahora bien, si mi equipo, si mi aeronave no tiene capacidad de determinar una falla, requiero que el radar lo haga y debería volar un espacio ARNAV. Algunos espacios son ambos, como en este caso, algunos otros no. Este, por ejemplo, no requiere en ningún momento que mi equipo tenga necesidad de advertirme de las fallas. Tengo vigilancia radar. Pero si, por ejemplo, hablamos de una aproximación en bichada, en donde sabemos que no hay radarista, por supuesto, la consideración será especialmente de RNP, que mi avión tiene que tener, mi equipo, sistema de advertencia de fallas. Ahí están más ejemplos de los Spartan Terminator. Esta es una salida de Bogotá, muy actualizada de hoy por hoy, todo basado en ARNAV. Nótese que siempre que uno pasa sobre las cabeceras, es un flyover, hay que sobrevolar la cabecera a los diferentes puntos que uno vaya a volar. Igualmente en ruta hay muchas cartas, como lo veíamos ahora. Hoy en día a Colombia le están discriminando, le están inventando, le están creando muchas rutas ARNAV, están interconectando a todo Colombia, ya no en la red convencional de rutas, sino en una red completamente basada en la navegación de área. Hay una pequeñita aquí en Río Negro. Axer corresponde más o menos a, como a qué sería yo, el santuario para que se ubiquen. Y Atana corresponde más o menos a los lados de la hacienda Nápoles, por esos lados. Hay una ruta ARNAV limitada a 11.000 pies como altitud mínima. Esto nos podría ayudar mucho en la aviación general a cruzar ese pedazo de la cordillera con mucha seguridad y basados netamente en satélites y por supuesto con una altitud mínima en ruta pues muy razonable de 11.000 pies. Es de las hoy por hoy pocas rutas ARNAV en Colombia de baja altitud. La gran mayoría son de gran altitud, las de niveles superiores o por encima de 25.000 pies. Algún ejemplo en Miami, la carta de llegada en Miami, Flipper 7, todo basado en satélites, allá todo es basado en los sistemas ARNAV. Bien interesante todo ese desarrollo de navegación de área en Estados Unidos. Esta es una llegada a Bogotá que con todo este concepto nuevo se generó lo que se llama el CONOPS, el concepto operacional, que todas las llegadas en Bogotá están basadas en satélites, en ARNAV. Obviamente conservaron algunas pocas para los aviones que no tienen esta capacidad, pero básicamente todas las llegadas en Bogotá están distribuidas en unos arcos, un arco norte y un arco sur para llegar directamente a una posición que se llama Ambes, que es justito al ladito de esas antenas del Cerro Manjuy, ahí nomás cerquita al BOR, lateral al BOR, queda esa posición. Ya prácticamente Bogotá es un área terminal, casi, no todavía, pero casi que ARNAV excluyente, o sea que aviones que no tengan esta capacidad o tienen que estar sujetos a demoras o a unos horarios especiales. Nótese aquí lo que hablábamos ahora. Tenemos para la llegada de Leticia cualquier opción. En Leticia y radar podemos volar RMP-1, o sea, mi equipo me da mi advertencia o si no lo tengo, sí puedo hacer la aproximación porque ARNAV significa que yo no tengo que monitorearme, a mí me van a monitorear. Esta es en Barranquilla, que esta es ARNAV 1. Obviamente Barranquilla tiene un gran radar y el radar de Barranquilla me va a vigilar, me va a monitorear cualquier desvío que en cualquier momento la aeronave pueda llegar a tener. Esta es en Panama City y esta es interesante porque nótese que el requerimiento es que yo tengo que estar equipado con multisensores. Es decir, si yo solo tengo un GPS, yo no podría aceptar
esta salida normalizada. Cada aeropuerto, cada diseño de procedimiento, cada carta, si me perdonan la expresión, trae su propio afán. Hay que revisar detalladamente la letra pequeña para ver en cada aeropuerto qué requerimientos se exigen y si el piloto o la aeronave los cumple. Si no, tendríamos que elegir por otro tipo de operación diferente. Aquí tenemos la ARNAV GPS en la pista 9 en Miami y esta es interesante por lo siguiente. Si bien lo recuerdan, la Organización de Aviación Civil Internacional a través de la circular 336 le pidió, y cuando hablamos de pedir por parte de la OASI, es exigirle a los estados que en el 2020 tenían que normalizar, estandarizar los nombres de las cartas. Si vemos esta misma carta en Colombia, diría ARNAV GNSS, porque es un Global Navigation Satellite System. Pero como Estados Unidos es la desarrolladora del GPS, ellos se autonombraron como GPS. Esto próximamente tiene la obligación de cambiar. De hecho, en Colombia ya comenzaron en muchos aeropuertos a migrar los nombres de las cartas a la nueva normalización. Hoy en día se dicen así ARNAV GNSS. En resumen, decir ARNAV GPS y ARNAV GNSS es lo mismo, pero vamos para el concepto RNP. Esos nombres de ARNAV van a desaparecer, tienen que desaparecer. Y el concepto hoy por hoy se llama Required Navigation Performance, navegación basada en las capacidades del avión, de los pilotos y por supuesto del espacio aéreo que estamos volando. Aquí hay otro ejemplo, ARNAV RNP, que es en Santa Marta, que estas ya tienen una consideración un poquito diferente. Nótese el número 1, la nota número 1, Authorization Required. Hasta este año, que eso lo están cambiando, algunas aproximaciones, en Colombia solo habían unas pocas, en Bogotá, en Santa Marta y en Cali, tenían unos requerimientos muy precisos, tanto en navegación lateral como en navegación vertical. Normalmente la navegación lateral en una aproximación ARNAV era con un límite de 0,3 millas, 0.3 millas náuticas. Estas aproximaciones son un poco más exactas y tienen la capacidad de ser voladas hasta 0.1 milla, pero requieren autorización. El avión y el piloto tienen que estar autorizados y normalmente solo se le autorizan a empresas de aviación, no se le autorizan a la aviación general en principio. Y este nombre, ARNAV RNP, va a migrar a lo que se llama hoy en día RNP, porque todas se van a llamar RNP y simplemente le ponen al final el Authorization Required, recordándonos, advirtiéndonos la absoluta necesidad de tener una autorización por parte de la autoridad aeronáutica. Ahora, si yo voy a hacer la aproximación en Bogotá, RNP-X-ROI, el controlador probablemente no me va a preguntar si yo estoy autorizado. Ellos nunca preguntan. Si yo la exijo o la pido, es porque de plano yo estoy autorizado. Se supone que el piloto, como responsable al mando de la aeronave, de todo su entorno, es el responsable del cumplimiento igualmente de todo. Normalmente el controlador no pregunta si estamos o no autorizados. Es responsabilidad misma del piloto. En él recae la responsabilidad. Y miren cómo cambian los mínimos de chévere, siendo la misma aproximación al mismo aeropuerto, dependiendo de la capacidad de navegación, van variando bastante los mínimos de descenso a un mismo aeropuerto, a una misma aproximación. Este es el aeropuerto de Miami, para la pista, si mi memoria no me falla, la pista 9. Vemos que en una aproximación sin capacidad vertical, 460 muy respetables pies, que son unos mínimos de aproximación de no precisión. Ahora bien, con una capacidad de descenso de navegación vertical, vertical navigation, que no todos los aviones tienen esa capacidad, pues obviamente los mínimos serán un poco menores. Y como lo veíamos ahora con el equipo WAAS, el Wide Augmentation Area System, pues obviamente los mínimos casi que son de categoría ILS. En el caso de Bogotá también tenemos navegación vertical o simplemente navegación horizontal y dependiendo de esa diferencia
los mínimos cambian bastante. Si mi aeronave tiene adicional a todo capacidad de navegación vertical, por supuesto los mínimos serán mucho más bajitos, garantizando en condiciones de baja visibilidad o de mal tiempo que logremos ver la pista con la suficiente anticipación para continuar un aterrizaje en todas las condiciones de seguridad. Y aquí hay una diferencia, por ejemplo, ya no como mínimos el NAV o el NAV-BNAV de la navegación vertical o la Asociación de Navegación Vertical y Lateral, sino en autorizaciones requeridas, los AR, puedo hacerlo con desplazamiento máximo de 0.3 millas con unos mínimos respetables de 420 pies o con un desplazamiento autorizado hasta lo más bajito que se puede, de 0.1 millas, que son escasos metros, podríamos descender tranquilamente hasta unos 360 pies. Nótese que mientras más calidad tenga el equipo instalado en el avión, por supuesto, eso nos va a recaer en unos mínimos de aproximación un poco más bajos, garantizando así el completar una llegada en condiciones de mal tiempo. Un par de más de ejemplos del Required Navigation Performance. Este es de 0.3, más requerimientos de aproximaciones. Miren cómo nos cambian los mínimos entre unas y otras. Y todo esto es dependiendo de la capacidad de los equipos instalados en nuestra aeronave. Igualmente en las cartas nos dan el TAA, conocido antes como MSA. Hoy en día en las cartas, aquí hay un ejemplo de TAA, nos indican ya sectorizado, no como antes en todo un círculo, las altitudes mínimas que para dicha aproximación podríamos efectuar. Y a tener en consideración la temperatura, porque algunas cartas tienen limitación de temperatura exterior. En esa o por debajo o por encima de esos límites no podríamos hacer ese tipo de aproximaciones. No estaríamos en capacidad, el sistema no está en capacidad de efectuar dicha aproximación. Y esta que me encanta, la de Medellín. Resulta que en Medellín tenemos diseñada por la Aeronáutica Civil una aproximación basada en satélites para la pista 2.0. Esta aproximación parte de la de POR de Río Negro, tiene unos waypoints perfectamente diseñados, debe estar en la base de navegación del avión, no lo puedo inventar yo ni crear los puntos como de repente lo hacíamos ahora años. Tiene que ser, para poderle efectuar esta aproximación a la Olaya Herrera, ser cargada desde la misma base de datos de navegación de la aeronave. Es bien interesante, bien útil y en épocas de invierno de lluvia nos puede ayudar a llegar con mayor exactitud a la Olaya Herrera. Y para terminar con esta última, un gran resumen de todo, de lo que pasaba antes y de lo que está pasando ahora. Recordemos que antes solamente hablábamos de ARNAV y luego nos pusieron los conceptos de PBN y RNP. Y aquí nos generó un poquitico de inquietudes y quizá de confusiones. Pero no, es muy sencillo. Simplemente ya el concepto de navegación se llama PBN, Performance Based Navigation. La navegación basada en las capacidades, bien sea en capacidades de navegación, de alerta y monitoreo, las capacidades del piloto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Que no solamente está basada en el satélite, también podría, de acuerdo al espacio aéreo, estar basada en triangulación por DMS, por VOR-DMS, o de estar instalado en la aeronave por los inerciales. De suerte que todo ese concepto de navegación basada en las capacidades es ese concepto nuevo de navegación que me permite volar de un punto A a un punto B sin tener que pasar por cada red de ayuda. Puedo hacer trazos directos, puedo hacer trazos curvos con toda la exactitud, hasta unos RNPs muy bajitos, como lo veíamos ahora en algunas aproximaciones de 0.1 millas. Ahora bien, aquí viene el destrabe de todo. En esta navegación PBN tenemos dos familias ya, la navegación ARNAV y la navegación RNP, que antes la decíamos la navegación ARNAV, no, ya es lo correcto, navegación PBN, que tiene dos hijos,
Uno es la navegación ARNAV y la otra es la navegación RMP. Y venga, profesor, una pregunta, dígame, Juanito, ¿y cuál es la diferencia entre ellas? Juanito, muy sencillo. La navegación ARNAV no exige Onboard Performance Monitoring and Alerting, lo que hablábamos ahora. Si yo voy a un espacio aéreo de características ARNAV, y eso me lo dice la carta como tal, mi equipo, llámese como se quiera llamar, no necesita, si lo tiene muy bueno, pero no necesita ni verificar monitoreando la eficiencia del sistema, ni advertirme, ni alertarme sobre alguna falla. Ahora bien, viene el otro hijo, el RMP, el Required Navigation Performance. Si vamos a volar un espacio con características RMP, y eso como lo veíamos ahora, lo dice la carta, yo no me los tengo que saber, yo simplemente me fijo en la carta qué característica tiene ese espacio aéreo. Si el espacio aéreo que yo voy a volar requiere monitoreo de la navegación, debe de tener el OPMA, el Onboard Performance Monitoring and Alerting. El equipo tiene que tener las capacidades, el performance de monitorear la navegación y de existir algún fallo, advertírsela al piloto. Normalmente la ARNAV se hace en espacios aéreos vigilados con radar y la RMP en espacios aéreos que no están vigilados por los radares. Ese es el gran concepto hoy en día. Esto, hoy por hoy, es la gran división o el nuevo concepto de navegación de área como PBN, Performance Based Navigation, que lo podemos hacer bajo un ambiente ARNAV sin monitoreo y alerta o bajo un ambiente RMP con monitoreo y con alerta de mi navegación. Y bueno, mis queridos escuchas, no sé si tengan alguna pregunta. Andrés, quisieras tú, por favor, liderar el tema de las preguntas. Diego, bueno, primero que nada, mil gracias por estar el día de hoy acá, por tu presentación, es excelente. De verdad que es muy, muy profesional toda la charla ha sido súper buena. Y bueno, sí, abramos el espacio de las inquietudes. Tengo varias personas que me están levantando aquí la mano y varias preguntas aquí en el chat. Entonces, bueno, vamos a empezar acá. ¿Quién tengo acá? Tengo al capitán René. Vamos a darle la mano. Ahí. Hola Andrés. Capi, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Diego, capitán Diego, déjeme decirle primero que todo que esta ha sido una excelente charla, si no de las mejores que ha asistido durante este tema de la pandemia. He estado en numerosos cursos de PBN, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y tengo que decirle que su charla es maravillosa, absolutamente maravillosa. Hombre, René, muchas gracias por tu apunte, hombre. Totalmente recomendable y yo creo que este video hay que guardarlo como un tesoro para todo el que quiera aprender de ARNAV y PBN en este momento. Tengo 3 comentarios, 3 pequeñas observaciones. Realmente es muy difícil poder aportarle a su charla por lo completa, por lo estudiada, por lo exacta. Pero sí tengo pues 3 pequeñas cositas que quería agregarle, y ese con el tema de que nos comentó que los equipos Honeywell tienen una capacidad de que si hay algún tipo de pérdida de la navegación GNSS, pues ellos pueden navegar un tiempito a la estima. No solamente el Honeywell, el Garmin 1000 también lo tiene, se llama Dead Reckoning. Y si él pierde señal del GPS mientras está en Ocean o en route, él puede durar hasta 20 minutos estimando la posición de la aeronave, siempre y cuando no se hagan virajes bruscos. Y él nos queda en la pantalla una D y una R, en cambio del Ocean o el en route, y nos continúa dando la posición en el mapa
y toda la información de navegación. Entonces, no solamente Honeywell, sino que lo tenemos también en el Garmin Mil. Quería pues Sí, hacerle excelente, pequeño... excelente dato. Bueno, el segundo comentario también muy pequeño, muy trivial, es que pues como en Colombia no tenemos WAS, así el equipo venga, el Garmin Mil venga equipado con WAS, no vamos a poder hacer vertical navigation con nuestro equipo, a menos, y aquí viene algo importante, que el equipo tenga Baro ID. Realmente las primeras navegaciones verticales que se hicieron con GPS fue el BNAV Baro ID, y solamente lo hacían pues aviaciones, la aviación comercial muy sofisticada, que empezaron a combinar la navegación satelital con el Baro ID y lograron hacer la primera navegación vertical, que es el BNAV. Hoy en día, en la mayor parte del mundo se hace el BNAV ayudado con el WAS. Y lógicamente, pues ahí tenemos el LPV, que es todavía mucho más exacto que el BNAV. Pero en Colombia tenemos algunas aproximaciones BNAV, como la de Cartagena. Bueno, tenemos muchísimas. Como no tenemos WAS, obligatoriamente, para poderlo hacer, necesitamos tener Baro ID. El tema es que ya están llegando muchos aviones de aviación general con Baro ID y que van a empezar a llegar cada vez más, como el Cirrus. Entonces, tengamos presente que podemos llegar a tener vertical navigation en Colombia con ARNAV, siempre que tengamos Baro ID. El Baro ID del Cirrus es compensado en temperatura. Yo personalmente lo uso muchísimo y la verdad es espectacular. La práctica es que me da unas precisiones y unas estabilidades por encima incluso de los ILS que tenemos en las regiones apartadas del país, como en Quito o en algunos sitios remotos donde los ILS no tienen muy buen mantenimiento. El LNAV BNAV da unas precisiones impresionantes. Así es, así es. Oye, increíble que el Cirrus tenga compensación por temperatura. Te lo digo porque aviones tan nuevos como el 321 NEO no lo tienen. Ni siquiera tiene WAS. Imagínate, tenemos Baro ID compensado por temperatura. Excelente. Y tú cuando estás poniendo los mínimos de la ciudad de Quibdó, le metes en la temperatura y él te corrige los mínimos de acuerdo a la temperatura del sitio. Cambia el perfil con la temperatura. Excelente, excelente. Lo que no es un 321. Te cambia el perfil con la temperatura. Lógicamente hay que entender que para el Baro ID tengo que tener el QNH actualizado desde la estación. Claro, del aeropuerto en cuestión. No puede ser remoto. QNH de Río Negro, ¿no? No puede ser remoto. Exacto. Tiene que ser de la estación, pero es compensado en temperatura. Es realmente muy, muy, muy interesante. En cuanto al Autoland, me imagino que ya sabes que el jet de Cirrus y el Piper M600. Sí, están trabajando en eso. Están trabajando, no, ya están haciendo Autoland con LPV, con LPV. Ya está en el mercado, ya desde las entregas del 2020 ya vienen con Autoland, ambos modelos de avión. Ya es una realidad, no es un plan, es una realidad. Increíble, increíble. Como todo este cuento del PBN ha cambiado definitivamente la filosofía de vuelo. En cuestión de, no sé, 10 años, 5 años, no sabría decir cuántos, nos cambió completamente la película. Totalmente. Ahora sí viene la pregunta, capitán, con toda su sabiduría y toda su experiencia, le hago la siguiente pregunta. En la aviación general, muchos, si no la gran mayoría de equipos que conocemos, no tienen sistemas satelitales certificados IFR. La mayoría tienen únicamente GPS, BFR, ya sea un Garmin de la serie 795 o 796 o un 660, o en su defecto, muchos, un iPad con un AirNav o un ForeFlight. Tal cual. Lamentablemente también, pues muchos, y ahí me incluyo, en muchas, digamos, en muchas rutas que volamos muy frecuentemente, solemos determinar nuestros puntos conocidos, nosotros mismos los marcamos y los guardamos y ahí los tenemos y todos tenemos nuestros punticos de entrada. Y hay que ser sinceros, en algunas ocasiones uno JPCea esos puntos. Ya los ha volado muchas veces visual y en algún momento, y algo que no se debe hacer, hay una pequeña nube
pues atraviesas la nube confiado en la navegación en ese punto que tú mismo creaste. Viene la pregunta, capitán, con su experiencia, ¿cuál es el riesgo en la aviación general al utilizar estos GPS BFR para GPCear en condiciones IMC? Y aún peor, no GPS BFR, pero sí tablets con aplicaciones como el AirNav. ¿Cuál es el riesgo que estamos afrontando, el riesgo real que estamos afrontando los pilotos cuando hacemos uso de ese tipo de ayudas que están supremamente extendidas en aviación general y aviación deportiva? Muchas De gracias. acuerdo. Muchas gracias por tu pregunta, por tus aportes, por supuesto, todos muy, muy valiosos y ten la absoluta seguridad que serán más que tenidos en cuenta. Y esa pregunta es bien interesante porque estamos tocando un tema que todo el mundo, no Colombia ni nosotros, ha hecho, sino que todo el mundo lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y es utilizar equipos con ciertas características, con ciertas capacidades para cosas que no están certificadas. Y el riesgo, pues, es obviamente inherente a la calidad y al equipo de que estamos hablando. Pero para mí el principal riesgo es que ninguno de ellos está certificado con lo que hablamos durante la charla, la capacidad de monitoreo y alerta. Y en condiciones de instrumentos, porque si estamos visual vaya y venga, pero en condiciones de vuelo instrumental en IMC, y no tenemos ni monitoreo ni alerta y la torre de control no sabe qué estamos haciendo para ellos brindarnos el monitoreo como en las operaciones ARNAV y ocurre algo, probablemente nos vamos a desviar más allá del RNP y no nos garantizan el franqueamiento de obstáculos. Ahí está el peligro, en la no garantización del franqueamiento de obstáculos, que por supuesto podemos saber y entender que eso nos podría llevar a un CFIT, a un accidente contra el terreno. Creería yo entonces, capitán, que el principal riesgo es que no hay garantía ni de monitoreo ni de alerta en el caso que el equipo tenga algún problema. Y sin ver en IMC nos desviamos y podríamos impactar el terreno. Creería yo que es el principal de los posibles riesgos que estaríamos corriendo en ese momento. Capi, y para valorar la incidencia de ese riesgo y entendiendo que el riesgo es real y existe, yo tengo también otro que es muy importante y es la confiabilidad de los equipos, porque los iPad cuando se exponen a altas temperaturas se suelen apagar. Es muy frecuente que se apaguen en la cabina. Pero ese riesgo de que perdamos que tengamos errores en la navegación y no tengamos la alerta, ¿conoce usted o ha escuchado o los asistentes de accidentes CFIT que se sospeche se hayan producido por un error desconocido en el equipo de navegación no certificado? O sea, lo que quiero determinar es, el riesgo está, pero ¿de qué magnitud es? ¿Con qué frecuencia se puede llegar a presentar esa situación? Ok, sería un poco difícil para la autoridad aeronáutica determinar si un GPS portátil, un iPad o un GPS no certificado, si se estaba volando bajo esa navegación en el momento del CFIT, del accidente, si fue causal. Pero siempre se sospechó, y voy a tomar un caso específico, hace varios años aquí en Medellín, un LED 410 de Liandes, que despegó en ruta de Medellín para Quibdó, y aquí en el Alto del Silencio, en Cerro Azul, de San Antonio de Prado hacia arriba, él impactó el terreno. Siempre se sospechó que había sido un problema con el GPS. Por los comentarios de vuelos anteriores con otros primeros oficiales que dicho capitán había tenido. Se sospechó en un momento, nunca se determinó ni mucho menos, y mal haríamos en decir que fue así, pero sí quedó la sospecha en la historia de que ese accidente del LED 410 fue por una mala o pobre utilización del GPS en ruta. Ese es uno de los, creería yo, varios casos. Supe también de otro, un par de aviones de escuela muy lamentables, unos años entrando a Guaymaral, creo que salían de Barranca, Aeroclub de Colombia. De hecho, uno de los Cessnas era un 172 con Garmin 1000, incluso con todos los equipos que tiene el Garmin 1000, como el Taos, etcétera, etcétera, e impactaron con el terreno. Dentro de las posibles causas de ese accidente, se concluyó que pudo haber sido una mala o pobre utilización del sistema GPS del avión. Pero creería que es un poco difícil determinar en cuáles sí y en cuáles no.
Primero porque no disponemos de grabadoras ni de voces ni de datos de vuelo y como lo hemos hecho, yo cuando volé el Twin Otter lo hice N veces entrando a Medellín y el Jetstream 41. Volábamos con los punticos de nosotros y así llegábamos a Medellín. Pero bueno, confiemos que el mejoramiento permanente de todas estas tecnologías nos conlleven a lo que todos queremos, que es a una mayor seguridad en nuestros vuelos. Totalmente de acuerdo, capitán. Muchas gracias por las respuestas. A ti por todo, de verdad que aprecio mucho tus comentarios y muy valiosas tus preguntas. No, perfecto. Andrés, espero que les Sí, haya señor. gustado el ratico. De verdad que confío plenamente en que haya sido un ratico agradable en estas épocas tan duras para todos nosotros de cuarentena y de confinamiento obligatorio. No, capitán, claro que sí. Y bueno, un gusto tenerlo a bordo el día de hoy. Vamos a darle aquí la palabra a Nelson Gallego que me está pidiendo aquí y ya continuamos. Claro que sí. Nelson, ahí, listo. Adelante, Nelson. Está con problemas de audio. Y ahí ya le reinició otra vez el audio. Vamos a ver. Bueno, parece que no voy a reiniciar el de Jorge Enrique Gutiérrez. A mí me está pidiendo la palabra. Dale. Sí, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. señor. Capitán Diego, qué placer escucharlo. Comparto, para no alargarme mi pregunta, lo mismo que dice el capitán René. Qué agradable conferencia. Un tema que definitivamente nos va a embargar por mucho tiempo de aquí en adelante, pero que usted lo hace de manera bastante elemental y magistral. Hace menos de una semana estuve en una conferencia muy similar con GTA, que entiendo que algunos de los asistentes también estuvieron, también de PBN para Dummies, se llamaba. Y en tanto que los conceptos y las mismas palabras utilizadas por alguien procedente de España cambian un poquito, le agradezco muchísimo aclararnos estos conceptos. Y me gustaría hacerle una pregunta que también hice en ese webinar con GTA, la cual en su momento no fue respondida, pero entendí muy bien al conferencista por qué no. Y es, si usted me puede aclarar, ¿cuál es el concepto exacto de radial to fix? Si el avión o la aeronave requiere un equipo adicional o si la tripulación requiere un entrenamiento adicional para efectuar una RMP approach, radial to fix, como es el caso de Cali, una de ellas, que digamos para aviones que tienen equipos de navegación estándar 3, no sé si la restricción es por la misma aerocivil o, como le digo en mi pregunta, si el avión requiere un equipo adicional o la tripulación un entrenamiento adicional. Jorge, muchas gracias por tu pregunta, de verdad que muy valiosa. Claro que sí, mira, dentro de todo este concepto del PBN, hablamos en principio de 4, la exactitud, la integridad, etcétera, etcétera. Hay un quinto que de repente, no sé si Andrés más adelante hacemos otra charla para ampliar conceptos ya más específicos, que se llama la funcionalidad. Este quinto concepto de la funcionalidad nos permite, bajo el amparo, bajo la sombra del PBN, hacer muchas cosas. Como diríamos tradicionalmente, el cielo es el límite. Dentro de esas muchas cosas que se están inventando hoy por hoy están los RF, los Radius to Fix. Hagamos una primera comparación. En navegación convencional existe una maniobra que se llama el arco DME. De hecho, es una maniobra que es muy exigible por parte de las empresas de aviación que quieren contratar a alumnos recién salidos de pronto a ocupar cargos de primer oficial. Y el arco DME siempre fue una maniobra que nos exigía demasiado a nosotros como pilotos, que había que calcular el ARP, el anticipo, el radial del pedido, la programación,
que cada 10 radiales volteaba el avión 10 grados, etcétera, etcétera. Era para nosotros los pilotos de mucha exigencia en cuanto a la habilidad de vuelo, la concentración y todas esas cosas. Dentro de todo el concepto de TBN se generó una función que se llama la RF, que, abro comillas, es lo mismo que un arco DME, pero ya no está basado en una distancia a un DME, sino a un pseudo waypoint, a un punto determinado que nos va a hacer el punto de giro, o más bien de ahí van a ser el radio de viraje. Entonces, entre dos puntos específicos, entre dos waypoints, yo puedo hacer una trayectoria curva manteniendo un mismo radio. Ese es el RF. Para hacer lo que necesitamos, la tripulación no necesita nada, es automáticamente certificable, que no tiene ninguna ciencia. Pero la aeronave sí tiene que tener la certificación. Dentro del proceso de homologación de los equipos, es importante advertirle a la autoridad aeronáutica que la aeronave, de tenerla, tiene esa capacidad RF. No todas las aeronaves lo tienen y de no tenerla tendrá que efectuar una aproximación diferente que no requiera este tipo de funcionalidades, este tipo de procedimientos y de maniobra. El radio to fix, abro comillas, es igual que un arco DME. Pilotos no tienen problema. Avión requiere certificación. Perfecto. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, claro que sí, Jorge. Capitán, así que perfecta su explicación, me queda muy, muy claro. Entendería entonces que quienes diseñan las aproximaciones tendrían como lo más restrictivo aeronaves de alto performance, que obviamente tienen un radio de viraje un poco mayor, pero que una aeronave de low performance también se puede adaptar a ese mismo arco, o sería diferente los arcos, el radius to fix, para una aeronave de alto performance y una de bajo performance. Jorge, valiosísima tu pregunta, muy, muy importante. El arco será el mismo si hablamos de un 737, un 320 o un 172. No te va a cambiar el radio del arco. ¿Cómo lo manejan? Como hablamos de velocidades diferentes, entonces el avión tiene que tener la capacidad de calcular el ángulo de banqueo en relación al radio de viraje. Se maneja eso, la relación funcional entre radio de viraje, banqueo y velocidad. A mayor velocidad, por supuesto, mayor ángulo de banqueo. A menor velocidad tendríamos que tener un ángulo de banqueo bastante mucho menor. Pero siempre la trayectoria será la misma. La modificamos o la cerramos el viraje, por llamarlo de alguna u otra manera, en función de la velocidad de la aeronave. Perfecto, clarísimo, capitán. Le agradezco muchísimo y nuevamente pues lo felicito por su disponibilidad, su disposición, y esperemos que estos webinars en época de cuarentena nos sigan acompañando. Lo hacen Claro mucho más agradable así. Claro que sí, Jorge, no faltaría menos, por Dios bendito. Gracias. Bueno, no sé si alguien tenga otra duda con respecto al tema de hoy, quieran aportar algo. Por favor, levantan la mano en el chat y con mucho gusto les doy la palabra. Bueno, Andrés, parece que estamos completos por la tarde de hoy. No veo que nadie levante la mano. Sí, capitán. Bueno, no, de verdad que quedo muy agradecido y todos quedamos muy agradecidos con la presentación de hoy. Y de verdad No, al que es contrario, súper el que valioso. aquí soy yo por esta oportunidad. Muchas gracias, capitán. De Bueno, verdad y que nada, muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga, se cuidan mucho en esta pandemia y feliz tarde para todos. Muchas gracias por su amable atención. De verdad lo aprecio bastante, bastante. Una feliz tarde para todos. igualmente, capitán. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Muy gentil. Hasta luego. Excelente. Bueno, chao, Gracias. Esperamos volver a compartir contigo otros temas. Claro que sí, Gracias. no faltaría menos. Antes, gracias a ti por la invitación tan apreciada. Muchas gracias. Bueno, entonces ya para los que saben, la charla quedó registrada. Yo más tarde la subo a YouTube y en el chat van a encontrar mis datos, mis redes sociales y todo el contacto para poder encontrar el link y
verla si quieren otra vez, y para las personas que no pudieron asistir el día de hoy la puedan observar. Un saludo para todos y les dejo arriba entonces en el chat, ahí pueden ver mi contacto y todas las redes sociales.